Buenas tardes, mi nombre es Juliani Chacón y continuando con con el ciclo de exposiciones, vamos a hablar sobre el síndrome de Behçet. Ok. En cuanto a la descripción de esta enfermedad, tenemos que es un trastorno multiorgánico caracterizado por un desorden inflamatorio crónico multisistémico de origen desconocido. Fue descrito por primera vez en 1924 y diferenciado como tal en 1937 por el profesor Hulusi Behçet, un dermatólogo turco del que toma nombre este cuadro. Algunos autores interesados por la historia de la enfermedad decidieron llamarla síndrome de Adamantines-Behçet en honor a los oftalmólogos Benedicto Adamantino. Y esto debido a que en 1930 pues describieron un caso de este tipo. También han recibido otras sinonimias a través del tiempo, las cuales son síndrome de Behçet, tríada Behçet, trisíntoma de Behçet, morbus Behçet, entre otros. Generalmente este síndrome afecta a varones y mujeres jóvenes y comienza en la tercera década de vida. En cuanto a la incidencia de la enfermedad, la frecuencia del síndrome de Behçet aumenta del norte al sur de Europa y es la misma en varones y mujeres, pero se ha dicho que en varones es más intenso. Es raro en África subsahariana y la mayor incidencia se observa en los países del este del Mediterráneo relacionados con la antigua ruta de la Plata. Raramente pues suele desarrollarse en niños y es especialmente agresivo en varones adultos jóvenes. Por su elevada incidencia en los países asiáticos, desde el medio oeste de China, recibió el nombre de la enfermedad de la ruta de seda. En la actualidad, pues, se han descrito casos de todo el mundo y afecta principalmente a adultos jóvenes entre la tercera y la cuarta década de la vida, aunque se han reportado casos en recién nacidos que remiten espontáneamente a los 6 meses de edad. Podemos decir que la mayor o el mayor reporte de casos ha sido en Turquía, con 420 casos por cada 100.000 habitantes, esto al año. Y en países como Corea, Japón, China, Irán y Arabia Saudita, fluctúa entre 13 a 22 casos por 100.000 habitantes. En los Estados Unidos se ha reportado de 0.12 a 0.33 casos por cada 100.000 habitantes en los primeros años de vida y la juventud. Y luego esto ha aumentado a 5.2 casos por cada 100.000 habitantes cuando pasan los 45 años. Aunque estudios recientes en el condado de Olmsted, Minnesota, han arrojado que por encima de los 45 años la prevalencia aumenta en esta población. En cuanto a la raza y el sexo del predominio del síndrome de Behçet es más alto entre el Medio Oriente y las poblaciones de Asia. Ok. En cuanto a los mecanismos inmunopatogénicos, generalmente pues se dice que parece estar estrechamente relacionado con el complejo de histocompatibilidad antígeno HLA-B5-118, aunque las causas y la patogenia de este síndrome aún no se han definido como tal. Al parecer esta enfermedad se puede encontrar en la frontera entre las enfermedades autoinflamatorias y autoinmunitarias, donde se va a observar la lesión patológica principal como una perivasculitis generalizada con filtración temprana de neutrófilos y edema endotelial, como podemos observar aquí en la imagen. En algunos pacientes la presencia de esta enfermedad inflamatoria difusa abarca todas las capas de los grandes vasos y tiene como resultado la formación de pseudoneurismas, lo que sugiere vasculitis de la vasa vasorum. Además de esto, podemos observar
neutrófilos activados, un mayor número de linfocitos CDS, citotóxicos, TH17 y células T. Lo que sugiere una relación entre la respuesta inmunitaria autorreactiva innata y adaptativa. También se han observado anticuerpos circulantes antineolasa de las células endoteliales, proteína fijadora de selenio y anticuerpos, pero aún pues se desconoce su importancia y su participación patógena. Un estudio reciente relación al genoma completo, se confirmó el vínculo conocido entre el síndrome de Behçet y el HLA-B51. Y entonces se identificó otra relación independiente con el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC clase 1. No existe consenso en todo el mecanismo asociado a su patogenia. En lo que más se coincide es que se trata de una enfermedad autoinmune cuyo órgano principalmente afectado de choque son los capilares de diferentes estructuras. Y se ve asociado generalmente con pacientes predispuestos por presentar el antígeno mayor de histocompatibilidad de clase 1, HLA-B51 y HLA-B5. Se dice que se desencadena un mecanismo antiinflamatorio mediado por células natural killer y proteínas de shock térmicos capaces de actuar contra células del organismo por mimetismo celular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos observar que pues, se van a presentar diversas manifestaciones en diversas estructuras. En cuanto a la parte, la parte bucal, vamos a observar presencia de úlceras aftosas recurrentes. Y por lo general van a ser dolorosas, profundas o superficiales, con una base necrótica central de color amarillento y las cuales van a aparecer solas o múltiples. Y pueden estar ubicados en cualquier sitio de la cavidad bucal. También en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos decir que en 80% de los pacientes se observan lesiones cutáneas que comprenden foliculitis, eritema nodoso y exostema acneiforme. Y en raras ocasiones podemos observar vasculitis, síndrome de Sweet y pioderma gangrenoso. Una manifestación específica del proceso es la reactividad inflamatoria inespecífica de la piel a cualquier erosión o a la inyección intradérmica de solución salina, que se conoce como la prueba de Patergia, que más adelante hablaremos de ella. La complicación más temida en cuanto a este síndrome es la lesión ocular con una panuveitis bilateral, que puede ser cicatrizante y que a veces degenera rápidamente causando ceguera. También vamos a observar uveitis y obstrucción de los vasos retinianos y neuritis óptica. Ok. Podemos decir también que a nivel del cuerpo vamos a observar que aproximadamente el 50% de los pacientes va a presentar artritis no deformante o artralgias en rodillas y tobillos. También podemos observar trombosis venosas superficiales y profundas, embolias pulmonares, que suele conocerse como una complicación rara. También puede haber obstrucción de la vena cava superior. Y en cuanto a la afectación del tubo digestivo, es más frecuente en pacientes ubicados en Japón y consiste en ulceraciones de la mucosa intestinal que semejan a las de la enfermedad de Crohn. Aunque se dice que los datos del laboratorio son principalmente indicadores inespecíficos de inflamación, como leucocitosis y aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Lo mismo que de las concentraciones de proteína C reactiva, nos ayudarán pues a crear un mayor diagnóstico con respecto a estas manifestaciones clínicas.
Ok. En cuanto al diagnóstico, generalmente es clínico y se va a basar en los criterios diagnósticos acordados internacionalmente. Estos pues se encuentran en un cuadro que vamos a explicar posteriormente. Los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet está principalmente dado por úlceras recurrentes de la boca, más 2 de las siguientes manifestaciones: úlceras genitales recurrentes, lesiones oculares, lesiones cutáneas y la prueba de hepatología positiva. El diagnóstico diferencial generalmente suele estar claro en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay pacientes con cuadros abigarrados que se sitúan entre la enfermedad inflamatoria intestinal crónica y el síndrome de Behçet. Estas dos entidades comparten un gran número de manifestaciones extraintestinales como las úlceras orales, el eritema nodoso, la uveitis y la artritis. Pero pues la histología muchas veces tampoco permite diferenciar entre estas dos entidades. Suele utilizarse la presencia de granulomas en las úlceras intestinales como diagnóstico de enfermedad de Crohn y la presencia de una prueba de hepatología cutánea positiva como signo del síndrome de Behçet. Lo que se puede dar o podemos provocarla al pinchar la piel con una aguja estéril, dando lugar a la prueba de la patergia, característicamente positiva en esta entidad de la cual estamos hablando. Ok, entonces en cuanto a los criterios, pues se toma en cuenta como obligatorio las úlceras orales recurrentes. Está compuesta por aftas menores, mayores, úlceras herpetiformes en la mucosa oral o mínimo de episodios durante un año. También se va a tomar en cuenta los siguientes criterios diagnósticos como úlceras genitales recurrentes, lesiones oculares, lesiones cutáneas, test de hepatología positivo, que ya explicamos en qué consistía, y lesiones vasculares, como ya pues en las manifestaciones clínicas lo explicamos. En cuanto al tratamiento y a los nuevos... Ok, en cuanto a los tratamientos y a los nuevos manejos de la enfermedad, tenemos que la gravedad del síndrome suele disminuir con el tiempo, a excepción de los pacientes con síndrome de Behçet del sistema nervioso central y enfermedad de los grandes vasos. Entonces, podemos decir que la única complicación grave es la ceguera. La afectación de la mucosa las podemos tratar o las podemos mejorar con la aplicación local de glicocorticoides en forma de colutorios o de pasta. Pero en casos más graves, pues se aplica la tolidomida, la cual pues va a ser un máximo de 100 miligramos al día. En fechas recientes, pues se demostró que el apremilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y es eficaz para las úlceras bucales. Pero, sin embargo, se descartó porque su eficacia no persistió una vez que fue suspendido. También vamos a utilizar la colchicina en el caso de manifestaciones mucocutáneas y la artritis. Ok. La uveitis en el síndrome de Behçet del sistema nervioso central exige un tratamiento con glucocorticoides por vía sistémica, lo cual puede estar basado en prednisona, 1 miligramo por kilogramo al día, o azatioprina de 2 a 3 miligramos por kilogramo al día, o la ciclosporina, que va a ser un máximo de 2 a 5 miligramos por kilogramo. También se va a recomendar administrar el tratamiento contra el factor de necrosis tumoral en la panuveitis resistente a los inmunodepresores. En cuanto a la tromboflebitis, se acostumbra a tratar con inmunosupresores y dosis pulsadas de ciclofosfamida. Las vamos a utilizar en aneurismas pulmonares o arteriales periféricos. Las causas de muerte pues siguen siendo la ruptura de aneurisma, la enfermedad severa del sistema nervioso central y la perforación intestinal, resultando
imprescindible identificar de manera precoz estas complicaciones para aplicar las medidas terapéuticas adecuadas y pues a un tiempo récord. En cuanto a los exámenes complementarios o pruebas de laboratorio utilizadas para este síndrome, vamos a ver que va a haber una leucocitosis a predominio de polimorfonucleares. Los reactantes de la fase aguda suelen ser anormales durante la crisis. La eritrosedimentación va a estar muy acelerada y las transaminasas glutámico-oxalacética va a estar aumentada. En cuanto a un ultrasonido abdominal, vamos a ver un hígado reactivo y el resto de las estructuras anatómicas van a estar normales, como la vesícula, el páncreas, el vaso, el riñón. En cuanto a tamaño y forma, no vamos a observar adenopatías paravertebrales, una tomografía axial computarizada del tórax no va a observar alteraciones en los cortes realizados. En cuanto al fondo de ojo, no va a haber alteraciones vasculares o retinianas. Y en cuanto al exudado vaginal, vamos a observar la presencia de células de descamación sucia y no se va a observar ni trichomonas ni levaduras. En cuanto a estudios histopatológicos, principalmente se le realizan las pústulas cutáneas y se puede observar una reacción vascular neutrofílica. Los otro estudio, que podría decirse el estudio estrella, es la inmunofluorescencia indirecta, la cual se va a realizar en biopsias de pulmón y riñón en pacientes con el síndrome de Behçet y con capilartritis pulmonar y glomerulonefritis. Y nos van a revelar un depósito de inmunocomplejos granulares en paredes de las vénulas y los capilares compuestos de inmunoglobulina G, C3, C4 y fibrinógeno. Muchas gracias.